Queridísimo y amante Dios, que moras en los cielos, en esta noche venimos delante de ti, Señor, una vez más, dándote gracias por tus grandes misericordias, por tus bondades, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias por cuidar de nuestra familia, de cada uno de nuestros seres queridos también, Señor. Gracias por todas las bendiciones que has derramado. Y en esta noche, Señor, queremos suplicarte que por favor nos puedas perdonar, nos puedas limpiar de todos nuestros muchos pecados, Señor. Necesitamos tu gracia en esta noche, Señor. Necesitamos fortaleza, querido Padre. Queremos rogarte, Señor, en esta hora. Por favor, oh Dios, nos puedas ayudar al abrir tu santa palabra, el libro inspirado por ti, oh Dios. Que podamos comprender, Señor, las enseñanzas que hay en este libro. Y que estas enseñanzas, Padre, puedan ser, Padre, de refrigerio a nuestra alma, sedienta de justicia o sedienta de amor, sedienta de todas esas características tan hermosas que hay en tu carácter, oh Dios. Danos de tu paz en esta hora y llena nuestra alma y nuestro ser en esta hora de tu Santo Espíritu. Y al abrir tu palabra pedimos tu dirección, tu sabiduría, Señor, para poder entenderla y aplicar cada una de estas enseñanzas a nosotros, Señor. Dios eterno, vamos a estudiar una vez más este tema sobre el santuario. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos des sabiduría para poder comprenderlo. Danos a tu paz, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, para que me puedas utilizar como tú quieras, Señor. Aquí tu siervo, Señor, solo escucho tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hermano Johnny, no sé si me puede conseguir unas fotos del santuario para que los hermanos la puedan ver, especialmente las personas nuevas que estén ahora mismo en esta programación. No, ya no sé ni cuál parte es la que vamos, no sé si la cuarta o la quinta, pero ahí ustedes se encargan de llevar la cuenta. Yo voy a seguir el estudio. La última vez estuvimos hablando acerca del atrio del santuario y específicamente estuvimos hablando sobre las columnas que habían en el atrio del santuario y pudimos sacar grandes enseñanzas de esas columnas. Y cuando estudiamos el santuario, nosotros tenemos que entender que Dios nos habla a través del santuario, de la doctrina del santuario. La doctrina del santuario es una de las doctrinas, o es uno de los pilares de nuestra fe adventista. Como adventistas del séptimo día tenemos 7 pilares en los cuales está basada toda la doctrina de nuestro amante Salvador ha dado en su iglesia a través de toda la historia, a través de toda la era cristiana y también en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Nosotros comprendemos que en ese libro del Antiguo Testamento nosotros sacamos tantas lecciones importantes que se aplican a nosotros hoy día como pueblo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos escudriñar la Biblia. El mismo Jesús lo dejó dicho, Juan 5:39 dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando hablamos
cuando hablamos sobre este tema tan importante como lo es el santuario, uno de los pilares de nuestra fe, nosotros podemos ver el plan de salvación que Dios trazó, que Dios ideó para que nosotros hoy día podamos comprender cómo el ser humano puede llegar a ser salvo y qué es lo que Dios requiere y pide de nosotros en esta gran obra de poder salvar al ser humano. Dios, hermanos, nos ofrece la salvación, pero la salvación, a pesar que ha sido comprada y pagada por el sacrificio perfecto de nuestro amado Salvador Jesús, a pesar de que Él ha hecho todo por nosotros, sin embargo, dentro del plan de salvación, nosotros tenemos algo que hacer en el sentido de que como hijos de Dios debemos de obedecer las instrucciones dadas por Él. Y esas instrucciones nosotros las podemos ver dentro del plan de salvación a través del santuario. No sé si ya tenemos la foto del santuario. Voy a entrar ahí a entrar al grupo rapidito. Pero si miramos la foto del santuario, aquellos que puedan entrar la van a poder ver ahí. Y aquí en el atrio del santuario nosotros pudimos estudiar que el santuario tenía una cortina de color blanco alrededor de todo el santuario. Alrededor de todo el santuario, específicamente en la parte de afuera del santuario, en lo que es el atrio del santuario. Así que esas cortinas eran de color blanco y podemos ver de que lo que sostenía a cada una a estas cortinas eran estas columnas que estuvimos estudiando la semana pasada y vimos la semana pasada lo que representa todo esto. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, la Biblia nos dice por medio del apóstol Pablo a Timoteo, le dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Así que esa casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, es columna y apoyo de la verdad. Así que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, Dios le dio no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros también esta enseñanza del santuario para que podamos comprender que nosotros como pueblo de Dios, el centro de nuestra salvación está en el santuario del cielo. Por eso es que estas columnas estaban alrededor del atrio del santuario, estas columnas que estaban prácticamente, se puede decir, cubiertas con estas cortinas blancas que representan la justicia de Cristo Jesús. El color blanco es lo vamos a estudiar ya mismo, los colores de la puerta, pero estas cortinas representan la justicia de Cristo Jesús. Ese color blanco representa su justicia. Así que la iglesia, el pueblo de Dios, si ustedes miran la foto, la iglesia, el pueblo de Dios, de esas columnas, que son apoyo, son baluarte, que son apoyo de la verdad, del mensaje que Dios nos ha dado como pueblo. Esta iglesia, hermano, está cubierta por la justicia de Cristo Jesús, por su justicia. Así que estas columnas estaban en el área del atrio del santuario, y el atrio del santuario representa
la obra de Dios o la obra de Cristo en la tierra. Pero es interesante que la obra de Cristo en la tierra también está efectuada también por medio de un pueblo. Dios levantó un pueblo en esta tierra. En el caso del pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, Dios lo levantó para que como columna y apoyo a la verdad pudiese presentar al mundo al Dios verdadero, para que ellos fueran testimonio, fuesen testigos del Dios eterno a las demás naciones. Lamentablemente sabemos que el pueblo de Israel falló en cumplir el propósito de Dios. Como pueblo de Dios, falló en cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, Dios siempre tuvo un remanente dentro de este pueblo de Dios que se mantuvo fiel al mensaje del Señor y pudo representar a Dios ante las naciones. Así que, como pueblo, lamentablemente, el pueblo de Israel falló en el cometido que Dios le dio al pueblo de Israel. Terminó el pueblo de Israel dejando de ser la nación escogida, el pueblo escogido. Hoy día, si Israel se hubiese mantenido fiel a Dios, hoy Israel pudiese ser la superpotencia en este mundo hoy día. Pero por el simple hecho de que Israel dejó de ser el pueblo de Dios, a rechazar al Señor, a rechazar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lamentablemente su tiempo de gracia como nación escogida terminó en el año 34 de nuestra era. En el año 70 este pueblo recibió un terrible castigo y el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Ahora, mis queridos hermanos, para nosotros como el Israel que ha sido injertado, este Israel espiritual, o este pueblo gentil que hoy día somos nosotros, pero que por medio de la promesa hecha a Abraham, nosotros somos parte del pueblo de Israel espiritual. Dios lo dijo claramente en el libro, si vamos a la palabra del Señor, y vamos al libro de Génesis, Dios le dijo a Abraham en estas palabras, el libro de Génesis, y buscamos en nuestras Biblias, el libro de Génesis capítulo 7, si no me equivoco, dice la Escritura. Génesis capítulo 17, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, la palabra del Señor, Génesis capítulo 17, dice la palabra de nuestro Dios. Dice así. Vamos a leer en el versículo 6 y 7. Dios le dijo a Abraham, y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y hermanos, la Biblia nos enseña de que Dios bendijo a Abraham y a su simiente. Él les dijo claramente, nuestro Dios le dijo en Génesis capítulo 15 y el versículo 5 y 6, y le dijo, y le llevó afuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar, y le dijo, así será tu simiente, y creyó Jehová, y él se lo contó por justicia. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña en el libro de Gálatas, hablando sobre esta promesa que Dios le dio a Abraham. Él le dijo
Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y a su simiente. Vamos al libro de Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 3, dice la Escritura. Estos versículos son muy importantes que los podamos comprender para que podamos ver la importancia que tiene, hermano, o que tiene el que nosotros sepamos que nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido para aceptar estas grandes verdades. Gálatas capítulo 3 dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 6, Gálatas 3:6 dice: así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de la fe, ellos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que vemos aquí, mis queridos hermanos, que nosotros que hemos creído en nuestro Salvador, en Cristo Jesús, que hemos creído en su salvación, que hemos creído que Él es nuestro Dios, que Él es el que nos puede dar salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, dice la Escritura. Hechos capítulo 4, versículo 11, no hay otro nombre bajo el cielo en que el ser humano pueda ser salvo. Ese es nuestro amante Salvador Jesús. Ahora sí quiero decirles con todo esto, que dentro de la enseñanza del santuario, estas cortinas, mis hermanos, que representan la justicia de Cristo, el color blanco, representan su pureza, representan su santidad. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, como dice el apóstol Pablo, debe de estar cubierta por la justicia de Cristo. Y para estar cubierta por la justicia de Cristo, debe aceptar a Jesús como su único Salvador personal, debe obedecer los mandamientos del Padre, debe ser ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Sin embargo, hermanos, nosotros como pueblo tenemos una gran responsabilidad de poder representar a Dios en esta tierra como Él quería que Israel le representase. Por eso es que nosotros como pueblo tenemos una gran responsabilidad de ser ese pueblo que debe de ser la luz a las naciones. Nosotros, nuestro testimonio, individualmente, debemos de ser ese pueblo que Dios lo llama su pueblo santo. Sin embargo, mis queridos hermanos, el libro de Primera de Pedro, dice el Señor siguiendo el contexto bíblico de todo esto. Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro rapidito. Primera de Pedro, dice la Escritura, Primera de Pedro, y vamos a leer el capítulo 11 y versículo 9. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos nosotros? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo. Y mis queridos hermanos, el Señor le está dando a todos aquellos que han aceptado al Salvador, al Mesías, que han aceptado su mandamiento, que han aceptado su justicia. A cada uno de ellos el Señor les dice hoy día, a nosotros como pueblo, a nosotros nos dice: vosotros que en otro tiempo pasado erais pueblo, mas ahora sois, que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y el privilegio que nosotros tenemos, hermanos. Así que, hermanos, amados, dice el versículo 11, yo os ruego como extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que, mis queridos hermanos, estamos viendo nosotros que como pueblo de Dios, en el atrio del santuario, estamos como pueblo de Dios representados para que nosotros podamos dar al mundo, ¿ok? Porque el atrio representa la obra de Cristo en la tierra. Y nosotros estamos en la tierra todavía, nosotros no estamos en el cielo. Cristo está en el cielo, Cristo cumplió con parte de la obra que Él tenía que hacer aquí en la tierra, que está representada en ese altar de sacrificio y en ese lavacro. Pero hay una iglesia que todavía está en la tierra. Hay una iglesia que debe demostrar al mundo, que debe demostrarle al mundo el carácter de Dios, que debe de representar al mundo, mis queridos hermanos, mostrando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dice el apóstol Pedro claramente aquí en los versículos que nosotros acabamos de leer. Así que, ¿qué quiere decir el Señor con todo esto, mis queridos hermanos? Que dentro del plan de salvación, nosotros la iglesia tenemos un trabajo que hacer para poder ganar a todas las almas que podamos ganar para el reino de los cielos. Porque este mensaje Dios no se lo dio a los ángeles para que lo predicaran. Este mensaje Dios se lo dio a un pueblo en esta tierra para proclamarlo antes de la segunda venida de Cristo, majestad y gloria. Así que, hermanos, ante Dios nosotros tenemos una gran responsabilidad. Sin embargo, para comenzar con nuestro estudio, esto fue simplemente una pequeña introducción al tema, porque hoy vamos a hablar de la puerta del santuario. Hoy vamos a hablar sobre la puerta del santuario, ya teniendo en cuenta en qué representa las columnas del santuario, qué representa las cortinas, que ya dijimos que representa la justicia de Cristo, su santidad, ¿ok? Todas esas cortinas o todo ese velo que había alrededor del santuario representa a Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, Dios quiere que nosotros, como columna y apoyo de la verdad, que es la iglesia del Dios viviente, nosotros estemos cubiertos por la justicia de Él. Por eso que en esta noche, mi querido hermano que me escucha, Dios nos hace un llamado. Nos hace un llamado a que como pueblo nosotros tengamos en manos en nuestra vida esa justicia de Jesús. Pero ¿cómo vamos nosotros a obtener esa justicia de Jesús si nosotros no entramos por la puerta? Primeramente tenemos que entrar por la puerta, y en esta hora vamos a estudiar qué representa esa puerta del santuario. ¿Por qué había una sola puerta para entrar al atrio del santuario? ¿Por qué hay una puerta? Yo quiero hacer esto como un estudio, porque esto es un estudio bíblico, así que me gustaría que me hablen. Permitido hablar, me gustaría que me hablen, pero ¿por qué razón había una sola puerta? ¿Por qué no habían 4 puertas? Una en cada punto cardinal, una en el norte, una en el sur, una en el este, una en el oeste. ¿Por qué había una sola puerta? ¿Por qué razón, hermano? ¿Alguien me puede decir? Bueno, espero, no sé, pastor, pero yo creo que tal vez la razón de que haya solo una sola puerta, tal vez, no lo sé, ¿verdad? Pero se me viene a la mente que tal vez representa el hecho de que no hay muchas maneras de entrar ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Solo hay una manera, y por lo tanto esa única manera es Cristo Jesús, ¿verdad?
porque Amén. hay muchos pensamientos y teorías de que hay muchas otras maneras de entrar ante la presencia de Dios, ¿verdad? Ante el Padre, porque sabemos que Cristo es la puerta que se nos abre para entrar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Bueno, mi querida hermana, está en lo correcto. Hay un solo medio para poder nosotros entrar ante la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros estamos viendo que en el atrio había una puerta, específicamente una puerta, y esa puerta estaba ubicada en el lado este en el área este del atrio del santuario. Así que esa puerta representa a Cristo Jesús. No hay otro medio por el cual el ser humano pueda llegar a ser salvo. No, hermanos, mis queridos hermanos, muchas personas piensan que para nosotros poder tener comunión con Dios debemos de ir a través de los santos, debemos de ir a través de la Virgen María, debemos de ir a través de la Guadalupana, debemos de ir a través de cierto santo que interceda por nosotros ante el Padre para que entonces ahora el Padre nos pueda escuchar. Hay un solo medio de comunicación entre Dios y los hombres y eso se llama Jesucristo hombre. No hay otro medio, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, dice la palabra del Señor en el libro. Si vamos a la Biblia, para beneficio de aquellas personas que quizás por primera vez están estudiando y no conocen este estudio, pero la Biblia es clara. La Biblia nos dice, si vamos a la palabra de Dios, hay una cita bien importante en el libro de Timoteo, vayamos al libro de Timoteo, y dice primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Queridos hermanos, hay un solo mediador, y pues lamentablemente muchas personas han sido engañadas pensando de que hay alguien más que puede mediar por nosotros, que puede interceder por nosotros, y muchas personas piensan que los santos que enseña la Iglesia Romana, que enseña la Iglesia Católica y que enseña muchas otras denominaciones, que hay otros medios por el cual nosotros podemos ir al Padre sin tener que ir por medio de Cristo. Hermano, no hay otro medio de salvación, por eso la puerta representa a Cristo. Es la única vía de acceso ante Dios. No hay otra vía, no existe otra. La Biblia no enseña que hay otro medio de intercesión ante el Padre. ¿Por qué necesitamos nosotros a Cristo como nuestro intercesor? Bueno, eso es lo que vamos a estar estudiando en esta hora. Primeramente, mis queridos hermanos, vamos al libro de Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, y vamos a analizar lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 27, versículo 16, habla sobre la puerta que está en el atrio del santuario. Éxodo 27, versículo 16 dice así: y a la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador. 4 serán sus columnas y 4 serán sus bases. Así que estamos viendo que había una sola puerta, y la Biblia nos enseña que esta puerta tenía varios colores. Sin embargo, esta puerta representa algo. O sea, Dios no le dijo a Moisés, o Dios no le dio estas instrucciones a Moisés sin que tengan un significado dentro del plan de salvación. Dios le dio instrucciones específicas. Éxodo capítulo 25 y versículo 8, el Señor dijo, y que me hagan un santuario, dijo el Señor a Moisés, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo,
y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que fueron especificadas todas las instrucciones de cómo tenía que ser construida la puerta, cómo tenía que ser construido el altar de sacrificio, cómo tenía que ser construido el lavatorio. Todos los muebles del santuario estaban especificados con sus medidas, y por una razón. La puerta es un símbolo de Cristo. El libro de Juan capítulo 10, nos habla sobre esto. Juan capítulo 10, veamos ahí lo que dice la Escritura. Juan, el capítulo 10, le vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 9. Dice así: de cierto os digo, dijo Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Las ovejas somos nosotros. Nosotros estamos representados por estas ovejas. Y sus ovejas, y a sus ovejas, este pastor las llama por nombre y las conduce afuera. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, hermanos. Y cuando han sacado sus propias ovejas, va delante de ellas este pastor que es Cristo, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, escuchen bien, no seguirán. O sea, al extraño, las ovejas no han de escuchar la voz del extraño. Y el extraño, mis queridos hermanos, representa a Satanás o representa a todos aquellos falsos ministros, falsos pastores y falsos hombres que hoy día dicen que vienen en el nombre del Señor, pero que desvían a las ovejas del camino correcto, del camino estrecho que nos lleva a salvación, y que llevan a esas ovejas por otro camino ancho y muy amplio que los lleva a la perdición. Queridos hermanos, hoy día, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos que ser, hermanos, muy cuidadosos a los mensajes que nosotros escuchamos. Hoy día, mis queridos hermanos, nosotros estamos bombardeados con falsos mensajes, y muchas veces estos mensajes están entremezclados con mucha verdad, pero con un poquito de error. Todo mensaje que vaya introduciéndose una falsa doctrina, por más pequeña que nosotros creamos que es, lamentablemente es una doctrina completamente falsa. No importa lo bonito que predica el predicador, no importa lo convincente que sea, no importa la manera que él se exprese. Queridos hermanos, nosotros que creemos en este mensaje de verdad presente, nosotros tenemos que tener cuidado a quién nosotros ponemos en un púlpito. ¿A quién es el que va a estar predicando? Nosotros no podemos abrirle las puertas a cualquiera a que suba al púlpito, porque una vez está arriba del púlpito, ¿quién lo baja? ¿O quién le dice que no predique tales errores? Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Muchos de nosotros que estamos aquí escuchando, o sois líderes en sus iglesias, y deben de tener cuidado a quienes ustedes le ceden el púlpito. Porque una vez se siembra una falsa doctrina en la iglesia, esa falsa doctrina en algún oído va a caer esa falsa doctrina, y una vez una persona cree esa falsa doctrina, esa persona va a seguir regando esa falsa doctrina dentro de la iglesia, y cuando ustedes vienen a ver, Satanás ha hecho su obra y ha creado una división, y cuando ustedes vienen a ver, lamentablemente muchas de esas almas terminan siguiendo al salteador, como dice la Biblia, porque la Biblia dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, el cual es ladrón y salteador. ¿Ok? Sin embargo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, el que entra por la puerta se llama Jesucristo, porque Jesucristo es ordenado, porque Jesucristo es un Dios de orden, y que nosotros como iglesia que es apoyo y baluarte de la verdad, nosotros de igual manera como pueblo tenemos que caminar en orden. Y todo lo que nosotros hagamos para el Señor debe ser en orden. Nosotros no podemos, hermano, permitir el darle el púlpito a una persona que nosotros no conocemos bien, que no sabemos cuál es la doctrina que trae, y que si nosotros se lo permitimos, entonces vamos a tener problemas en la iglesia. Y lamentablemente Satanás se aprovecha de estas cosas para terminar llevándose a las ovejas por otro camino, ¿ok? Y cruzando otra puerta, que es la puerta hacia la perdición. Sin embargo, la Biblia nos sigue diciendo, hablando de Cristo, dice en el versículo 6, esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén por estas palabras. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es nuestra puerta, queridos hermanos. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Amén por eso. Porque gracias al Señor, los discípulos del Señor siguieron las instrucciones de su maestro. Amén por eso. Lamentablemente sabemos que Judas cayó. Sin embargo, fue una lección aún para la iglesia primitiva en que nosotros como pueblo de Dios debemos de depender totalmente y en todo momento de la obra que Cristo realiza por nosotros en el santuario celestial. La obra que Cristo realiza por nosotros como la gran puerta de la salvación. Querido hermano, no llegamos al cielo por medio de María. No llegamos al cielo por medio de San Lázaro. No llegamos al cielo por medio de cualquier santo. No, queridos hermanos, hay un solo medio. No nos dejemos engañar por aquellas personas que nos presentan a otras personas como medio de intercesión para que Dios pueda escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones, para que Dios pueda perdonarnos. Hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ese se llama Jesucristo. Jesús dijo claramente, dijo al Señor en el versículo 10 de Juan capítulo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén por esas palabras. Queridos hermanos, tenemos un gran Salvador. No tenemos por qué andar desanimados. No tenemos por qué andar en esta vida siendo cristianos con una vida decadente, con una vida amarillenta, pálida, decaída, pensando en que Dios no nos ha perdonado nuestros pecados, aún habiéndoselos confesados por medio de Jesucristo. Queridos hermanos, Satanás pone tantos diferentes pensamientos en nuestra mente y a veces pensamos que el pecado ha sido tan grande que Dios no nos ha podido perdonar, a pesar de que la gran puerta de la salvación nos asegura el perdón de nuestros pecados si los confesamos y nos apartamos de ellos. Amados hermanos,
No escuchemos más la voz de este gran tentador. No escuchemos más la voz de Satanás, que constantemente está como el acusador de nuestros hermanos, como dice el libro de Apocalipsis. No escuchemos a Satanás, no escuchemos las palabras de él a nuestro oído diciéndonos: tú no has sido perdonado. Ese pecado que cometiste hace tiempo no ha sido perdonado. Esa es la voz de Satanás. Queridos hermanos, Jesús ha perdonado nuestros pecados si los hemos confesado, si nos hemos arrepentido, si hemos llorado, si hemos clamado, si nos hemos humillado, si hemos ayunado, si hemos pedido a Dios misericordia. Ten la seguridad que Dios puede perdonar todos nuestros pecados. Él es el fiel pastor, Él es la puerta de salvación. No hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos. La Biblia dice claramente en el libro de Primera de Juan, dice la Biblia: oh, amados, tenemos una gran bendición en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es que Satanás odia tanto este mensaje, porque este mensaje de los tres ángeles exalta a Cristo. El mensaje de los tres ángeles, hermano, no es solamente hablar sobre el papado, hablar de las profecías que nos hablan del papado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte del mensaje. Pero ese no es todo el mensaje. El mensaje del primer ángel dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el que creó el mar y la fuente de las aguas se llama Jesucristo. Él es el verbo de Dios. Y ese verbo de Dios es nuestro pastor. Y ese verbo de Dios es nuestra fuerza. Y ese verbo de Dios es el sumo sacerdote que intercede con nosotros ante el Padre. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido hermano, no importa cuán grande haya sido tu pecado, Dios te puede perdonar todos tus pecados. Y si tú los has confesado ya, y si tú te has arrepentido delante de Dios, no dudes en el perdón de Dios. Hermanos, anoche tuve una experiencia, una reunión que tuve con una jovencita, una niña de 14 años, junto con mi esposa. Y a veces, hermanos, uno a veces escucha tantas historias que uno a veces se queda: Dios mío. Pero esta niña me estuvo comentando, porque ella ella sentía de que de alguna manera Satanás podía estar teniendo poder sobre ella, porque ella lamentablemente cometió el pecado de visitar a un brujo, a un hechicero, para prepararle un amarre. Mis queridos hermanos, la joven piensa de que Jesús no la perdona. Pero ella me decía: pero yo he orado al Señor, yo he clamado a Dios, yo he ayunado, yo estuve noches enteras llorando, que casi no dormía, clamándole, pidiendo al Señor perdón porque yo había hecho eso. Sabiendo yo que eso estaba mal, yo lo hice porque yo me había enamorado de un muchacho y quería mantener a ese muchacho al lado mío, y yo fui engañada por ese enemigo. Querido hermano, por esta jovencita, hermano, me decía con el corazón en sus brazos, diciéndome: pastor, yo he llorado, le he pedido perdón a Dios, yo tantas veces que he hablado con el Señor, pero yo no sé si el Señor realmente me ha podido perdonar, o si este hombre
este espiritista que quiere hacerme daño, que todavía me sigue llamando y me está constantemente asustándome porque dice que algo malo me va a venir y que Satanás va a tener control de mi vida si él ya no prosigue con ese plan de quitar ese amarre y de hacer estas cosas. Y yo le dije, jovencita, en el nombre del Señor, si tú has hablado con el Señor y tú te has arrepentido de corazón, Dios te ha perdonado. Ten confianza en el Señor. Si tú te humillaste delante de Dios y ya tú no volviste a hacer eso y tú te arrepentiste de eso, ten confianza en el Señor, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido hermano, este es el poder del Evangelio. No importa cuán grande haya sido tu falla, no importa si tú cometiste asesinato, si tú le quitaste la vida quizás a tu propio hijo, estando pequeño, estando en tu vientre. No importa cuán grande haya sido el pecado, si tú le confesaste todos tus pecados al Señor y te arrepentiste y te apartaste de ese pecado, Dios te ha perdonado, hermano o hermana. Dios te ha perdonado. Confiemos en la gran puerta de la salvación. Sin embargo, hermanos, estas puertas, la Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 27, Éxodo capítulo 27 dice la Biblia, la palabra del Señor, dice que esta puerta tenía una cortina de 20 codos, versículo 16, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de bordador. Vamos a estudiar los colores de esta puerta. Si ustedes miran la foto del santuario, podemos ver que la puerta tenía diferentes colores. No tenía solamente blanco. Tenía el color, era hecha de lino torcido. La Biblia nos habla del lino torcido, que puede tener varios colores. Sin embargo, en la puerta el lino torcido era blanco. Vamos a ver por la Biblia estas cosas. Apunten por ahí el lino torcido o el color blanco, Apocalipsis capítulo 19, para los que están haciendo anotaciones. Apunten las citas bíblicas, hermanos. No solamente me escuchen, apunten cada una de las citas bíblicas para que ustedes corroboren lo que se les está hablando y ustedes sean buenos bereanos y estudien ustedes mismos. Recordemos lo que estuvimos estudiando el martes pasado. No podemos, hermanos, seguir siendo amamantados. Tenemos que, hermanos, estar comiendo alimento sólido de vosotros mismos. No estar recibiendo las palabras del ministro sábado tras sábado, semana tras semana. Sí, hay que recibirla, amén por eso, gloria a Dios por eso, porque para eso Dios ha escogido a sus ministros, para alimentar a rebaño. Eso es necesario. Pero lo que quiero decir es que no nos podemos quedar con la comida del sábado, porque si te quedas con la comida del sábado en la mañana, te vas a morir de hambre durante la semana. Vas a andar débil, vas a andar muy débil y no vas a poder tener fuerza para enfrentar las artimañas del enemigo. Por eso es que tenemos que comer este alimento todos los días individualmente. Y por eso es que tenemos que prepararnos en el estudio de la palabra. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8, dice la Biblia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa, o sea, la iglesia, se ha aparejado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Ok? Así que este lino fino, limpio y resplandeciente, es el color blanco. Y ya hemos estudiado que el color blanco es símbolo de santidad y de pureza y es símbolo de la justicia de Cristo. Sin embargo, vamos a comparar esta cita con Apocalipsis 19,
Apocalipsis 19 y el versículo 14, que dice: y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Por esa razón es que le digo que ese lino torcido que estaba en la puerta era el color blanco. Era el color blanco, pero también tenía el color púrpura, tenía el color azul y tenía el color rojo. Pero ese blanco es símbolo de la justicia de nuestro amante Salvador Jesús. Representa la justicia de Cristo. Bueno, para poder comprender esta palabra, vamos a analizar otra cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Apocalipsis capítulo 7, dice la Biblia, versículo 9 al 14 dice: después de estas cosas miré y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, aquí está el color blanco nuevamente, con palmas en las manos. Aquí está hablando de esa gran multitud, no está hablando de los 144,000, está hablando de esa otra gran multitud que ve Juan en la visión. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Ahora, hermanos, dice el versículo 13: y respondiendo a los ancianos, diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén por esas palabras, hermanos. Si que aquí estamos viendo una gran multitud que estaba con ropas blancas, queridos hermanos, y que este color blanco representa, hermanos, la justicia de Cristo, su santidad, y que esa, hermano, es la ropa que tendrá el pueblo de Dios cuando esté con Dios en el trono de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Si el color blanco es símbolo de santidad, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, la Biblia dice en el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia dice claramente: nadie verá al Señor. Nadie. Cuando el hebreo cometía un pecado y venía con su ofrenda por el pecado, él, para poder entrar al atrio del santuario, él tenía que entrar por la puerta. Sin embargo, cuando se encontraba con la puerta con todos estos diferentes colores, él miraba en la puerta el color blanco. Al mirar el color blanco, él sabía que estaba bajo condenación porque él había pecado, él había violado uno de los mandamientos de Jehová. Al violar uno de los mandamientos de Jehová, está en pecado y la ley le condena.
La ley demuestra su pecado, pero la ley nos condena. La ley nos condena. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 6:23. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, la Biblia nos enseña que cuando nosotros estamos violando un mandamiento de Dios, estamos bajo condenación. Ahora, ¿cómo podía el creyente, el judío creyente, cuando miraba la puerta, cómo podía él alcanzar gracia al mirar la puerta? Cuando miraba la puerta, él sabía que esa puerta representaba al gran Mesías, al Mesías venidero. Él sabía que esa puerta era el único medio para poder él ser perdonado del pecado. Pero sabía que el color blanco le exigía a él también pureza en su vida. De que necesitaba confesar su pecado, necesitaba derramar la sangre del Cordero para el perdón del pecado. Y por medio de esa sangre del Cordero, por medio de la fe, porque no es la sangre del Cordero, es la fe. En la sangre iba el pecado simbólicamente, y ese pecado era introducido al santuario. El pecado que él confesaba, iba simbólicamente en la sangre. Pero la sangre era un símbolo de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que había de morir cuando él llegase a la tierra, cuando él naciese en la tierra, cuando él se hiciese hombre y muriese en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Así que dentro del plan de salvación, Dios nos ha mostrado que era por la fe que el hebreo se salvaba. Hay muchos que creen hoy día que en el antiguo pacto no había gracia, que no había salvación, que en el antiguo pacto todo era ley, y que solamente lo que había era condenación, y que en el nuevo pacto nosotros tenemos gracia. Queridos hermanos, eso es una mentira del enemigo. En el antiguo pacto y en la enseñanza del santuario podemos ver la gracia del Señor. ¿Por qué razón? Porque ese color blanco representa la justicia de Cristo, porque ese cordero representa al Hijo de Dios. Y cuando el hebreo confesaba su pecado, él podía ver que solamente por ese medio podía él estar en comunión con Dios y libre del pecado. Amén por esas palabras. Sin embargo, esta puerta no solamente tenía ese lino torcido color blanco, sino que también esta puerta tenía el color azul. ¿Qué representa el color azul en la Escritura? ¿Qué representa el color azul en el plan de salvación? ¿Qué representa el color azul en la puerta? Cuando el hebreo miraba la puerta, no solamente veía el blanco, veía también el azul. Bueno, el libro de Ezequiel, vayamos a la Biblia rapidito. Aquí el peor enemigo de nosotros es el tiempo. Ezequiel, vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 10. Apunten cada una de las citas. ¿Qué representa el color azul? En Ezequiel capítulo 10 dice así, versículo 1. Y miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se me mostró sobre ellos. Y que nosotros estamos viendo aquí una visión que Dios le mostró a Ezequiel de lo que había en el trono. Se le mostró una piedra de zafiro que parecía como la semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y cuando comparamos esta cita, voy a tratar de reducir el tiempo. Cuando se le mostró a Ezequiel el trono de Dios, él vio una piedra de zafiro. Ahora vamos a ver qué color era esa piedra de zafiro. ¿Y qué relación tiene esto con la ley de Dios? En el libro de Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24.
Dice la Biblia, Éxodo capítulo 24, versículo 8 al 11 dice así. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, subieron al monte y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Si ustedes notan, es la misma piedra que se encuentra en Ezequiel capítulo 10, versículo 1, la que Ezequiel vio en visión del trono de Dios. Y dice aquí que esta piedra de zafiro era semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando el cielo está sereno, cuando el cielo está hermoso como está hoy día, casi sin nubes, ese azul tan precioso que tiene el cielo, que es un azul tan hermoso. Ese color azul, de ese color azul, es la piedra de zafiro. ¿Y qué importa? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que esa piedra sea de ese color? Bueno, tiene que ver mucho, por lo que estoy diciendo. Dice la Biblia, en el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué esa piedra de zafiro? ¿Qué importancia tenía esa piedra de zafiro en la visión de Ezequiel? ¿Y qué importancia tiene esa piedra de zafiro en la experiencia de cuando subió Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, cuando ellos subieron al monte y vieron, debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno? Bueno, si comparamos esto con Números capítulo 15, Números capítulo 15, para aquellas personas que quizás nunca lo han estudiado, en Números capítulo 15 dice la Biblia, vamos a ver qué relación tiene todo esto. Números 15, 37 al 41 dice así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras. Se tienen que hacer unas franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón, presten atención, un cordón de azul. ¿Ok? Ahora, ¿por qué un cordón de azul? ¿Por qué el cordón no podía ser negro, violeta, amarillo, de otro color? No tenía que ser azul. Hermano, Dios es un Dios de orden. Dios tenía todo planificado. Todo tiene que ver con el plan de salvación. Todo tiene que ver con un simbolismo. Acordémonos que el santuario nos habla de sombras, nos habla de eventos que iban a acontecer en el futuro. El santuario era el tipo y el antitipo estaba revelado en la vida del Mesías de Cristo Jesús y de su iglesia. Dice la Biblia, Números capítulo 15, y vamos a leer ahora el versículo 39. Y ese cordón de azul os servirá de franja, para que cuando lo viereis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para que os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, ni de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Amén por esas palabras. Así que estamos viendo aquí que el color azul en la piedra de zafiro es el color de la ley de Dios. Esa piedra de zafiro fue la misma piedra
que utilizó Dios, que cortó en el mismo monte para darse a Moisés para escribir con su propio dedo los 10 mandamientos. Dios no iba a utilizar otra piedra, iba a utilizar esa misma piedra, la piedra de zafiro, que era de un color azul semejante al cielo cuando está sereno. O sea, ¿por qué razón? Porque ya Dios le había dado instrucciones a los hijos de Israel que llevasen el color azul en sus vestiduras, en el cordón de sus vestiduras, en sus prendas, para que cuando ellos viesen el color azul se acordasen de los mandamientos de Jehová. Así que cuando el israelita veía la puerta que representa a Cristo, veía el color azul. Y cuando veía el color azul, ¿en qué se acordaba? Se acordaba de que él había violado los mandamientos de Dios y ya no había la pureza que debía haber en él, en el color blanco de la puerta. Sin embargo, el color azul representa, hermano, la obediencia de Cristo. Cristo, dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan capítulo 15, versículo 10, el Señor dijo, Juan capítulo 15, versículo 10, el Señor dijo claramente en ese versículo 10, si guardáis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Querido hermano, Jesús guardó los mandamientos del Padre. Jesús obedeció los 10 mandamientos y Jesús también obedeció todas las leyes que tienen que ver con el sistema de sacrificio y ofrenda. Dios, a Cristo Jesús, obedeció toda la ley de Moisés, porque tenía que obedecer todas esas leyes, como habían sido dadas por Dios. No los caprichos de la nación de Israel, no los caprichos de los escribas y fariseos que añadieron mandamientos que no existían en la ley de mosaica, pero Jesús obedeció todo lo que ellos tenían, todo lo que él tenía que obedecer, como hijo de Dios, ¿ok? Y como Dios, siendo hombre 100% y también Dios 100%. Y que el color azul representa también, mis queridos hermanos, de que Jesús de igual manera guardó los mandamientos del Padre. Jesús tenía toda la pureza que ningún ser humano ha podido tener en esta tierra. Así que podemos ver nosotros claramente, mis queridos hermanos, que estos colores en la puerta tenían como objeto llevar al pecador hacia Cristo y ellos ver que Cristo, nuestro gran Salvador, iba a obedecer esa ley para poder llegar a ser Él el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Sin embargo, la puerta no solamente tenía el color azul, la puerta tenía el color rojo. ¿Qué representa el rojo? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Soy rapidito, hermano. Isaías capítulo 1 dice la escritura. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer lo que dice el versículo 18. ¿Qué representa el color rojo en la puerta? Dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén por esas palabras. Así que el rojo es símbolo del pecado. Cuando el israelita veía la puerta, sabía que había violado la ley de Dios. Veía el color azul, sabía que tenía que estar en obediencia al Señor. Veía el blanco, sabía que tenía que estar en pureza. Y él sabía que era únicamente por medio de esa puerta que él podía
ser justificados, porque esa puerta representa el Salvador del mundo. También, mis queridos hermanos, ese color rojo representa la sangre de Cristo Jesús. El color rojo representa la sangre del Hijo de Dios que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Así que cuando él veía el color rojo, sabía que solamente ese pecado podía ser perdonado por medio de la sangre expiatoria del Salvador Cristo Jesús. Por eso que en el santuario, más adelante en nuestro estudio, vamos a ver qué era lo que hacía ese penitente, qué era lo que hacía ese hebreo cuando traía su ofrenda por el pecado. Él mataba a esa víctima, derramaba sangre, y él sabía que por medio de la fe en el Salvador del mundo, por medio de esa sangre derramada, sus pecados eran trasladados de él al cordero, a la sangre del cordero, porque el cordero es un símbolo de Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así que, mis queridos hermanos, la puerta no solamente tenía el color rojo, sino que también era de color púrpura. ¿Qué es? ¿Por qué el color púrpura? ¿Qué importancia tiene el color púrpura en el plan de salvación? Bueno, el color púrpura, para poder hacer el color púrpura, el color púrpura es la mezcla del color azul y el rojo. ¿Sí? O sea, cuando mezclamos el azul, cierta cantidad de color azul con el rojo nos da al color púrpura. ¿Qué tiene que ver eso dentro del plan de salvación? El color azul representa la ley de Dios, su justicia, porque la ley de Dios es santa, justa y buena. El color rojo representa su sangre, pero también el color rojo representa el pecado. Pero ¿cómo se aplica esto en la vida de Cristo? ¿Jesús pecó? Hermanos, ¿qué representa el color púrpura? El color púrpura, mis queridos hermanos, es la mezcla de la justicia y el pecado. Es la mezcla de la justicia y el pecado. Pero el problema que aquí es que ese color estaba en la puerta, y la puerta representa a Jesús. ¿Y cómo se aplica a Cristo? Bueno, eso es lo que vamos a ver. El púrpura representa, mis queridos hermanos, también la realeza. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, vamos a la Biblia. Apocalipsis, capítulo 17, dice la Escritura. Apocalipsis, capítulo 17. Hermanos, para este tipo de estudio necesitamos mucho tiempo. Apocalipsis, capítulo 17, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. El color púrpura es símbolo de la realeza también. Dice el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Aquí está hablando de la mujer impura de la iglesia romana. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, color rojo, y adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la suciedad de su fornicación. Miren qué interesante esto, mis queridos hermanos. Esto es sumamente interesante. Porque el pecado se levantó para llevarle la contraria a Cristo y tirar las verdades del santuario por tierra, según Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 dice que el papado iba a tirar la verdad por tierra. Iba a tirar el santuario, la verdad del santuario por tierra. Miren qué interesante, y a veces nosotros estudiamos el santuario, estudiamos las profecías y no nos estamos dando cuenta de estos detalles. Aquí estamos viendo que la gran ramera de Apocalipsis, la iglesia romana,
está vestida de púrpura y de escarlata. Ese púrpura y escarlata, ese es el color de la realeza. Pero ¿por qué ellos se visten con el color de la realeza? Claro, porque ellos dicen que el Papa de Roma, el obispo de Roma, él es el Rey eterno. Para aquellos que dudan, voy a leerles una cita. Denme un chancecito, ese Rocío quizás. Voy a leer una cita que cuando uno las lee, cuando uno las lee, uno se impresiona tanto cómo se cumple la profecía bíblica. El papado se levantó para echar por tierra la verdad. Para echar por tierra la verdad. Dice aquí esta cita, y esta cita, mis queridos hermanos, está en una encíclica escrita por el Papa León XIII, escrita el 20 de junio del año 1894, se titula Las grandes cartas encíclicas del León XIII, y dice así: el Papa es como si fuese Dios la tierra, el único soberano de los pies de Cristo, Rey supremo de reyes, poseyendo plenitud de poder, a quien se le ha conferido a través del Dios omnipotente no solamente el reino terrenal, sino también el reino celestial. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no proviene del hombre, sino que de Dios. Y él actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder para atar y desatar a su rebaño. Hermanos, estas son las afirmaciones blasfemas del poder del papado, diciendo que él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y tengo muchas más, pasa que ese no es el estudio hoy, pero tengo muchas otras citas que hablan sobre esto, sobre estas blasfemias del obispo de Roma. Dice más. Dice así: porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el novio, finalmente tú eres otro Dios en la tierra. Interesante, hermanos. Interesante lo que nosotros estamos leyendo. Cartas escritas por obispos de Roma. ¿Qué quiero decir con todo esto? El papado se levantó para echar por tierra la verdad del santuario. ¿Por qué ellos se visten de color púrpura y escarlata? Queridos hermanos, Satanás quiere ocupar el lugar de Dios en la tierra y lo está tratando de hacer a través del obispo de Roma. Y ese color púrpura es el símbolo de la realeza. Y el único que es Rey de reyes y Señor de señores se llama Jesús. Apocalipsis 19. ¿Por qué el color púrpura? ¿Por qué el color púrpura en la puerta? Porque eso representa la realeza, representa la realeza de Cristo. Dice Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Dice la Biblia. Vamos a leer versículo 13 en adelante. Dice: y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las herirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que es Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Él es el que debe de llevar las vestiduras de la realeza y no el obispo de Roma. Esto es una usurpación al reinado de Cristo. Para comprobarlo, vamos a a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Miren, hermanos, todo lo que estamos aprendiendo en esta noche. Juan capítulo 19, dice la Biblia. Juan capítulo 19. Vamos presentes. Porque yo estoy hablando aquí, yo no sé si hay alguien presente, no escucho a nadie. Vamos presentes, iglesia. Amén. Ok, Juan capítulo 19, dice la Biblia, versículo 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados le intervieron. ¿Qué intervieron, hermano? Una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron de una ropa de ¿qué? ¿De qué color? De púrpura. ¿Escuchen bien? Y decían estos blasfemos: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas, hermanos. Le daban de bofetadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos le pusieron, mis queridos hermanos, a Cristo esta ropa de color púrpura, burlándose de ellos, porque ellos sabían que el color púrpura es el color de la realeza. Y como él decía que era el Rey de los judíos, bueno, pues lo vistieron de color púrpura, burlándose de él, burlándose de nuestro amante Salvador Jesús. Es una prueba para poder mostrar que el color púrpura es el color de la realeza. Porque ellos lo vistieron y los soldados intertrajeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de púrpura y decían: ¡Salve, Rey de los judíos!, burlándose de él, y le daban de bofetada. Oh, queridos hermanos, entonces Pilato salió otra vez y les dijo: he aquí os lo traigo fuera para que entendáis que ninguna falta hallo en él. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y la ropa de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Y cuando le dieron los príncipes de los sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo falta en él. Bendito sea el nombre de nuestro amante Salvador, hermanos. Mateo capítulo 2, dice la Biblia. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2, dice la Escritura: y cuando Jesús salió de Belén, de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Oh, queridos hermanos, miren qué interesante, hermanos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? En esta ocasión ellos vinieron buscando al Rey eterno, hermano, buscando al Rey que había nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oh, hermanos, estos hombres, hermanos, reconocieron que ese pequeño bebé que había nacido en Belén era el Rey de los judíos, y ese Rey de los judíos, y ese Rey de la raza humana, y ese Rey de todos aquellos que quieran aceptarle como su único Salvador personal, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, vayamos a la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5, hermano, ponte cada una de estas citas.
porque las vamos a necesitar, hermanos. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice la Escritura: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermanos. Digo, hermanos, que me escuchen en esta hora. ¿Por qué estaba el color rojo y el color azul? ¿Por qué? Si representa el pecado, el color rojo, y representa el azul, la ley de Dios. ¿Acaso había pecado en Jesús? ¿Había pecado en el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos? No. Jesús no pecó ni tan siquiera en pensamiento, pero Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Por eso que Él tenía el color rojo en la puerta. Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestras iniquidades. Y cada vez que nosotros andamos en rebelión y violamos sus mandamientos a sabiendas, queridos hermanos, estamos crucificando al que decía nuevamente, hermanos. Dice la Biblia claramente: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado es confesado y Jesús carga el pecado por nosotros. Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial, que nos da esta gracia a pesar de que nosotros no la merecemos, hermanos. Nosotros no merecemos esta gracia, hermanos, pero Jesús cargó el pecado de cada uno de nosotros. Isaías capítulo 53 dice la Biblia. Isaías capítulo 53 dice la palabra de Dios. Isaías 53, vamos a leer el versículo 6 y el 9, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso el color rojo en la puerta, hermano. Él cargó el pecado de nosotros, de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transcriadores, enmudeció y no abrió su boca, mis queridos hermanos. Y todavía nos queremos mantener en una actitud de pecado. Todavía queremos seguir pecando abiertamente. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la buena nueva. Querido hermano que me escucha, tenemos que en el nombre del Señor, pidiendo al Señor, rogándole al Señor, pidiéndole en oración y súplica, que nos ayude a apartarnos del pecado. Dejar ese espíritu de rebelión que tenemos a veces. Ese espíritu de envidia, de celo, de chisme, de contiendas en la iglesia. Ese espíritu, hermano, de rebelión que a veces en el amor de Dios nos envía los mensajes de amonestación, de reforma y de avivamiento, y nos vamos a veces en contra del predicador, cuando el predicador simplemente es un instrumento que Dios está utilizando, haciendo el llamado al arrepentimiento para que abandonemos el pecado, pero nosotros persistimos en seguir en el pecado. Hermanos, los pecados que se están cometiendo en Israel son graves, hermanos. Graves, hermanos. Versículo 12 dice: por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Y llevó él se llama Jesús, hermano, él se llama el Hijo de Dios, él se llama el Rey eterno, él se llama Dios con nosotros, hermano Emanuel. Él, queridos hermanos, y él llevó el pecado de todos nosotros e hizo intercesión por las transgresiones. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice lo que dice aquí:
el libro de Gálatas, hermanos. Gálatas, capítulo 3. Estoy rapidito, hermano, el tiempo me ha ganado y no quiero quitarle tanto tiempo a ustedes. Gálatas, capítulo 3, dice la Biblia. Gálatas, capítulo 3, dice la palabra del Señor. En el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermano, Cristo cargó el pecado de nosotros. Puede ser color rojo en la puerta, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, dice la Biblia. Dice la palabra del Dios viviente. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la Biblia, en el versículo 22. Dice así: el cual no hizo ¿qué, hermanos? ¿Qué no hizo Jesús? Pecado. Y no hizo pecado. ¿Qué más, hermano? Lean el versículo, por favor. Ni si halló engaño en su boca. Amén. Siga leyendo, hermano. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén, hermano. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Quién? Versículo 24, léalo, por favor. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oh, mis queridos hermanos, el versículo de segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24 dice: quien llevó el mismo, ¿qué? Nuestros pecados. Amén. Sí, ¿qué sigue diciendo? Dice: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, amén. Gracias, Ana, muchas gracias. Estaba pidiendo que lo leyera porque mi Biblia ha sido trabajada de tal manera que ese pedazo no lo tiene ya. Hermanos que me están escuchando en esta hora, tenemos un Salvador que ha cargado el pecado en su cuerpo, y por medio de él hoy día nosotros podemos recibir la salvación. Él cargó el pecado, carga el pecado de cada uno de nosotros. Pero no es justo, hermanos, que nosotros sigamos depositando pecados sobre nuestro Salvador. Nosotros como pueblo necesitamos alcanzar victoria sobre el pecado. No podemos seguir pecando hasta que Cristo venga y pensar que cuando Cristo venga entonces que vamos a recibir la santificación, hermano. La santificación es un asunto de todos los días. La santificación se lleva a cabo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, queridos hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 5 dice la Escritura: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Cristo, hermanos. Oh, hermanos, ¿por qué no hay pecado en Cristo? Porque Él, hermano, vivió el Evangelio. Él guardó los mandamientos del Padre. Él no pecó ni tan siquiera el pensamiento. Romanos capítulo 1 dice, en el versículo 17, Romanos 1:17 dice la Escritura: porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe, hermanos. Nosotros por fe nos movemos y creemos que la justicia de Jesús es suficiente para limpiarnos a nosotros del pecado. Pero Él cargó el pecado por nosotros.
Romanos 5, versículo 18 dice la Escritura. Romanos 5, versículo 18 dice la palabra de Dios. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también, hermanos, por la justicia de uno, que es Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que Jesús, muchos serán constituidos justos. Amén por esas palabras, hermanos. Gracias a Dios. Oh, hermanos, la Biblia dice en el versículo 20, y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Cristo Jesús, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermanos. Así que, hermanos, la puerta nos abre a nosotros, hermanos, de las 4 fases del ministerio de Cristo. Cristo como el Dios eterno, Cristo que se hizo hombre por amor a nosotros, Cristo que se humilló, hermano, se humilló hasta lo último, hermano. Se humilló de una manera tremenda para poder redimirnos a nosotros. Y sin embargo, a través de esa humillación tan grande, Dios lo exaltó hasta los cielos y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Queridos hermanos que me escuchan en esta hora, Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es la puerta, es la puerta por la cual tú y yo podemos entrar en esta noche si hoy día te arrepientes de tus pecados e entregas a Dios todas tus cargas y Él las llevará por ti. Hermanos, dice, y termino con esta cita del mensaje celeste, tomo 1, capítulo 66, que se titula Cristo nuestra justicia. Dice así: Cristo es el centro del mensaje. El mensaje del tercer ángel me manda la presentación del día de reposo del cuarto mandamiento. Y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Sin embargo, el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Muchos que se han ocupado en la obra para este tiempo han dejado a Cristo en segundo plano y han dado el primer lugar a teorías y argumentos. No se ha hecho resaltar la gloria de Dios que fue revelada a Moisés en cuanto al carácter divino. El Señor dijo a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado. Pareciera que hubiese habido un dedo delante de los ojos de muchos que han trabajado en la causa, de modo que al presentar la ley revelan que no habían visto a Jesús y no proclamaron el hecho de que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Es en la cruz donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador siempre debe mirar hacia el Calvario y con la sencilla fe de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los que se ocupan en la causa de la verdad debieron presentar la justicia de Cristo, no como una luz nueva, sino como una preciosa luz
que por un tiempo ha sido perdida de vista por la gente. Hemos de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y Él nos imputa la justicia de Dios en Cristo. Repitamos, hermanos, y hagamos resaltar la verdad que ha descrito Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el amor de Dios se ha manifestado lo más maravilloso, la más maravillosa oferta de verdad preciosa. Y los tesoros de la gracia de Cristo están expuestos a la iglesia y el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué amor es este? ¡Qué maravilloso, insondable amor, capaz de inducir a Cristo a morir por nosotros mientras todavía éramos pecadores! ¡Qué pérdida es para el alma que comprende! ¡Qué pérdida es para el alma que comprende las poderosas demandas de la ley y que sin embargo falla en comprender la gracia de Cristo que sobreabunda! Es cierto que la ley de Dios revela el amor de Dios cuando es predicada como la verdad en Jesús, pues el don de Cristo para este mundo culpable debe tratarse ampliamente en cada sermón. No es de admirarse que los corazones no hayan sido subyugados por la verdad, puesto que ha sido presentada una norma fría y sin vida. No es de admirarse que la fe haya vacilado ante las promesas de Dios, puesto que los ministros y obreros han dejado de presentar a Jesús en relación con la ley de Dios. ¿Con cuán frecuencia debieran haber asegurado a los oyentes que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Satanás se esfuerza para que los hombres no vean el amor de Dios que lo indujo a dar a su Hijo unigénito para salvar la raza perdida, pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. Oh, queridos hermanos, ¿cómo podremos tener éxito en presentar ante el mundo el profundo y sencillo amor de Dios? En ninguna otra forma podemos lograrlo si no exclamando: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Digamos a los pecadores: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presentar a Jesús, iglesia, presentar a Jesús como el representante del Padre. Podremos desvanecer la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestra senda, a fin de que no veamos la misericordia y el amor de Dios. El inexpresable amor de Dios, tal como se manifiesta en Jesucristo. Amén por esas palabras, hermanos. Mis amados hermanos, exaltemos el mensaje de Cristo el ángel en compañía del centro del mensaje que se llama Jesucristo. Presentemos las profecías de Daniel y Apocalipsis en consonancia con el centro del mensaje para nuestro tiempo, que es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra puerta, nuestro sumo sacerdote, el gran Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor me les bendiga y que la paz de nuestro Dios pueda ser con cada uno de nosotros en esta noche. En esta noche yo te hago un llamado, querido hermano que me escucha. Usted, hermano, que quizás me está escuchando por primera vez en esta hora. No hay otro medio.
No hay otro medio para que nosotros podamos ser sanos. No hay otro medio para nosotros recibir el perdón de los pecados. Entrega tu vida y todo tu corazón y todo tu ser al Salvador Jesucristo, quien está en el lugar santísimo, intercediendo por ti y intercediendo por mí. Él te puede perdonar todos tus pecados y mis pecados. Él puede en esta hora limpiarnos de toda maldad y ayudarnos para que de aquí en adelante sigamos en el camino de la obediencia hasta que Él venga en gloria. Que Dios les bendiga, hermanos, y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. 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 Gracias, pastor. Amén, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración que después. Amén. Amén. Oremos. Oremos. Padre Celestial y querido Dios que moras en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por esa puerta de salvación. Gracias, Señor, porque solamente a través de Jesús que podemos llegar a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, por favor, de nuestros pecados. Santifícanos, Padre, tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor, en esta hora. Pongo delante de ti toda esta congregación, Señor. Mis hermanos tienen sus luchas y pruebas. Están pasando por problemas en su vida también, Señor. Y en esta hora, todos nos humillamos delante de ti, suplicando que nos perdones, Señor. Suplicándote que nos ayude, Señor, para poder alcanzar esta victoria sobre el pecado. Porque reconocemos que todavía hay falta en nuestro carácter, en nuestra manera de proceder, Señor, aún con nuestro prójimo. Por favor, Señor, ayúdanos, danos fortaleza, porque creemos que en Cristo hay poder para vencer en su nombre. Y Dios, ponemos en tus manos toda esta iglesia y a cada persona que eventualmente pueda escuchar este mensaje, señores, nos ponemos en tus manos. Y Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones y cuidados. Te damos gracias porque por ti, Señor, hoy día estamos en este redil y nos llamaste de las tinieblas a esta luz admirable. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que debe de representarte ante el mundo. Ayúdanos a ser ese pueblo santo, ese pueblo que tú esperas que se prepare para la venida de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos en esta noche, danos de tu paz y en descansar en esta noche, Señor. Te suplicamos que todos nuestros pecados puedan ser perdonados, Señor, y borrados de los registros del cielo, Señor. Por favor, Padre, te lo suplicamos y prometemos. En el nombre de Jesús. Amén.